Pichincha Universal, generando noticias. Ya iniciamos de inmediato un diálogo con Roberto Gómez, asambleísta de Creo. Hay un pedido de juicio político en contra de María Paula Romo, ministra del Interior, no contra Iván Granda, ¿no? Porque no puede ser sujeto de juicio político. ¿Cómo camina el asunto? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar aquí esta mañana, un saludo a todos. Primero el tema de hablar qué es el juicio político. El juicio político es una figura, una herramienta que tiene la legislatura para remover de su cargo a un funcionario cuya permanencia en el mismo constituye un impedimento para el normal desarrollo de la nación y la vida de los ciudadanos. Eso es el juicio político. Cuando un gobierno insiste en mantener un funcionario incompetente o que con sus acciones ha causado daños a la ciudadanía o con sus inacciones también, o que tiene actos que son reñidos contra la moral y sancionados ya por la ciudadanía, y el gobierno lo sostiene, la Asamblea puede intervenir y decir, oye, sal de aquí. Cuando la ministra del Interior es responsable políticamente, operativamente, de la seguridad de los ecuatorianos, y vemos que hay un fiscal avaliado, asesinado y acribillado, un concejal avaliado, asesinado y acribillado, un defensor público avaliado, cuando en Los Ríos vemos que un mes X se acribilla a un padre de familia en una escuela y le pegan una bala a un niño que no muere felizmente, y un mes después, ahora, acribillan a un ciudadano que está con un niño y matan también al niño. A un concejal también lo mataron. Al concejal. Cuando aquí mismo en República del Salvador y Portugal, vemos en un mes X, hace 6 meses, digamos, que hubo, ¿se acuerdan en la Portugal que hubo ese forcejeo, que se veían los disparos en el piso entre una persona y una moto? Bueno, 2 meses después asesinan a un ciudadano saliendo de un banco a una cuadra. Hace un mes vimos que como 2 ciudadanos venezolanos, aparentemente de alguna nacionalidad, pero no importa, igual eran delincuentes, peleaban con cuchillos como si estuviéramos en el siglo XVI, con espadas, en plena República del Salvador, a una cuadra de ahí. Y hace 24 horas asaltaron a una asambleísta ahí mismo, en 6 de diciembre y Portugal. Caramba. Cuando no pueden prevenir estas cosas sistemáticamente en los mismos lugares, esto es una incompetencia brutal. Cuando vemos que a los policías los interceptan, porque nos cuentan que pasa el patrullero y vienen los delincuentes, los ven y los interceptan y los asaltan y les rompen el vidrio del carro. Y luego vemos que a los policías también, a la fuerza pública, en las cárceles los apedrean, los golpean y también los secuestran. Dígame usted si esa ministra del Interior tiene que seguir en su cargo. Pero es que el presidente tiene que haberla sacado hace rato. ¿Se acordarán ustedes cuando en Pozorja lincharon a unos ciudadanos que estaban retenidos también por la Policía Nacional? ¿Y sabe qué hace ahora la ministra? Cuando el secretario anticorrupción, que es el llamado a cuidar la corrupción, especialmente de los sectores de cuello blanco, como él mismo dice, de los altos funcionarios públicos, utiliza el avión de la policía porque no tiene plata para ir a vacacionar, junto a la ministra del Interior, que es la llamada a cuidar los bienes públicos. Cuando la sanción moral de la ciudadanía llega de una manera tan sistemática, repetida, justa, y la Asamblea no hace nada, por eso es que se hunde la Asamblea. Y se hunden todos aquellos que cuando Fernando Alvarado utilizaba los bienes públicos para ir a surfear, decían que estaba mal. Y hoy que María Paula Romo utiliza el avión también para irse a la playa, ahora está bien. Eso se llama ceguera parasitaria. Servil y porque se benefician de los funcionarios públicos que están en el cargo. Qué fuerte. Así clarito, ceguera parasitaria. Y más allá de eso, en términos reales, cuando yo recuerdo que hice el juicio político al vicepresidente, yo trataba de no decir el apellido de él ni el nombre de él, porque esto es un asambleísta haciendo un juicio político a alguien. Cuando se hizo el juicio de Vaca, cuando se hizo el juicio de Ochoa, hoy que hace el juicio de Tuárez, salen... hay gente pues, que se sirve de eso y trata de defenderlo. Hoy el Ministerio del Interior es un peligro para la ciudadanía. La ministra ha hecho que la policía, no lo puedo confirmar, pero cuando la policía sale y dice que presta seguridad con un comunicado, ella usa la institucionalidad de la Policía Nacional para defenderse. Y claro. Después, ¿por qué los ciudadanos no defienden a la fuerza pública? ¿O por qué la fuerza pública también está disminuida? Que los policías van a detener un delito y termina apuñalado el policía. Eso digo, o sea, hasta la policía está insegura.
¿No es una Es que ironía? si la policía está insegura, si los fiscales están inseguros, si asaltan a los asambleístas, la única que tiene seguridad es la ministra del Interior. Pero ni ellos, porque tienen que tomar un helicóptero para que no sean agredidos en las vías. Correcto, y fíjese usted, Ese fue el argumento. fíjese usted lo que dijo el señor. El señor dijo que la policía no podía garantizar su seguridad. Hay un contexto a eso, pero cuando ya tú lo dices, es una cuestión que estás con tus palabras menoscabando aún más la imagen de la fuerza pública que contribuiste a destruir, pues. Pero aquí hay un antecedente. La ministra Romo destituyó a un oficial de la policía por utilizar un helicóptero. Y Ese- ahora ella hace eso lo es mismo de y quiere enero, estar ¿no? feliz. Ese es el Ajá. doble rasero de los inmorales. Por favor. Y por eso es que el juicio moral de los ciudadanos ya está. Pero es que está sancionada ya. Pero es que a sigue la en gente la cargo. están matando en la calle. Pero es que los delitos están en todas partes. Pero es que los dueños de las calles son los delincuentes. Y los dueños de las cárceles son los delincuentes. Hay 3 decretos que el presidente de la República delega a la ministra del Interior para la seguridad de las cárceles. El primero que dice que hay un grave estado de conmoción. Ojo, el presidente ya dice que hay un grave estado de conmoción. Eso ya es cuestión de muerte cruzada. Ujú. Que el Claro, presidente lo dijo. mismo lo diga. Y delega a la policía y encarga al Ministerio del Interior y a otros ministerios a cuidar la seguridad, movilizarse a los centros carcelarios y cuidar la seguridad. En uno siguiente, dice con mucha claridad que la policía tiene que cuidar la vida de los PPLs y el Ministerio del Interior es el encargado. Bueno, lo descuartizaron, les cortaron las cabezas, jugaron Jugaron pelota fútbol. con la cabeza de los El PPLs. mensaje fue, aquí hacemos lo que nos da la gana. Y que no hay institucionalidad y que quien está ahí no sirve. No sirve. Y el tercero es porque, como sigue el estado como de conmoción, como siguen los problemas que no pudieron ser resueltos por la ministra del Interior, pues extienden el estado de excepción. Entonces uno dice, bueno, ¿y hasta qué hora? Pues ¿hasta cuándo? Que no te importa la ciudadanía. A la ministra no le importa el gobierno porque con sus actuaciones termina de hundir la credibilidad de un poder que tiene que ser un poder representativo de Bueno, los y que está ciudadanos. desprestigiado al, Que está al desprestigiado máximo. como todos los entes políticos. Sí, sí, sí. ¿Por culpa de 14%. quiénes? De los malos funcionarios. Pero el país merece ese abandono en el ámbito de seguridad. No, y nosotros nos hemos demorado mucho. Yo estaba revisando unas declaraciones. Yo en el 2018, octubre, me Vamos. parece que es octubre de 2018, después del linchamiento en Pozoras, ya le pedíamos la renuncia a la ministra. En enero del 2019, enero 22, también los tengo ahí, que ya voy a publicar algo ahora, en Twitter, Gómez Roberto A, perdóname que lo diga Ya, así. está bien. También decimos, la ministra del Interior no se enteró del asesinato en Imbabura, de una mujer que fue asesinada en Facebook. Pero es que Terrible. estaba en Pero lo están Facebook. transmitiendo en vivo y en Está directo. bien. Por la fuerza pública, vista por la fuerza pública, 18, 15 policías, si hubieran habido 3, da lo mismo. Fue transmitido por Facebook, la tipa no se enteró. ¿Qué habrá estado haciendo? Ese es su problema. Si es que no hubiera tenido ninguna cuestión, implicancia pública posterior, O sea, Pero- un crimen iba a suceder en vivo. en vivo. Creo que tuvieron que... Una hora Claro. transmitido 90 en vivo. minutos. Y Y hay no otro actuó hecho. como Y debía desti- actuar y de profesionalmente nuevo. la fuerza pública. Y de nuevo, destituyen a la gobernadora, pero ahí sigue la ministra. Exacto. Y hay otro Así hecho. fue. El señor de la Torre, sobrino del Contralor, Ay, fue sí. llevando $250,000 acompañado de un policía. Pero ahí Pero ya hay quien dice nada Ese tampoco. tema es escabroso. ese es un tema increíble. donde la ministra del Interior, o sea, la ministra del Interior, o no revisa quienes tienen custodia Por favor. policial, ok, pero esto tiene que ver con la ministra y el funcionario que tenía custodia. Ah, porque ¿Por primero qué dijo la que no, ministra ¿Cómo no así? tenía. Claro. Como hay muchísimos casos, para varios juicios, como el vicepresidente le hicimos varios juicios, pues aquí vamos a escoger 2 o 3 casos de los primeros, porque si un linchamiento en Pozoras de personas que estaban en custodia de la policía no es más relevante, o si es más relevante que asesinen a una mujer que está retenida por Facebook en vivo y que la ministra después de 1 hora no se entere, pues eso es omisión. Y si se entera y no hizo nada, pues es responsabilidad. Sumado al decreto de las cárceles, la inseguridad, en Guayaquil han habido 4 bombas. ¿Sabe cuál fue? 2 grandes en la Universidad de Guayaquil. Así. Y la ministra sale y dice, bueno, en la segunda, no podemos hacer nada hasta que internamente la universidad no cambie sus protocolos y cosas. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa, pues? Y luego es la misma ministra
que sale y va a la asamblea y dice que la ministra de Salud, que hoy se le conocen todas las causales de juicio político, no ha cometido irregularidades. ¿Qué credibilidad puede tener la ministra del Interior, con la que arrastra al gobierno nacional en lo más hondo y lo oscuro de la credibilidad que puede existir en un funcionario público, cuando va a la asamblea, pretende disponer a los asambleístas de que no enjuicien en la Comisión de Fiscalización a la ministra de Salud y que no pase al Pleno, y todos votan a favor del juicio político? Ya, porque justamente ella es el enlace entre el gobierno y la... Ella es el enlace entre la impunidad y los impunes. Pero ayer estaba reunida con algunos asambleístas. Sí. Pero no es escético que se reúna, presumimos que pudiese ser de otros temas, pero para salvar su propio pellejo. Seguro que es para salvarle su propio pellejo, y no solo eso. También llama a los otros ministros y a ciudadanos en general, que son muy pocos los que tienen la ceguera parasitaria para defender a la ministra del Interior, en términos de que Richard Martínez sale y dice que es mala fe que Lourdes Cuesta pida. Mire, que Lourdes Cuesta, que es la otra persona que está impulsando juicio político también a la ministra del Interior, sí, ella no sale en una rueda de prensa, no, ella de una manera muy sobria se entera de algo y le pide al Contralor que inicie una investigación del mal uso de estos helicópteros, de estos bienes del públicos. No, ella no lo filtra, ella no lo pone, ella no saca una rueda de prensa. 2 semanas después de que ella pone el comunicado al Contralor, se conoce el tema. ¿Y saben qué salen a decir en conjunto? Quienes se sirven del Ministerio del Interior y que son cómplices de la impunidad, que además son incompetentes, el ministro de Economía, Richard Martínez. Richard Martínez, que tiene la economía creciendo el 0.1%, que sigue endeudando al Ecuador como se endeudaba antes, que mantiene el anticipo del impuesto a la renta, que mantiene el anticipo del impuesto a la salida de divisas, que se han perdido 261.000 empleos adecuados en este último año, que han emitido más bonos en estos últimos 2 o 3 años que en los últimos 10, sale a decir que es mala fe que se investigue a un asambleísta. Él, que también está llamado a juicio político, cumple su palabra con los jubilados de los maestros que hacen una huelga de hambre hace un mes y medio, y salen de varios bloques junto con él a tratar de levantar la huelga de hambre y se comprometen a algo. Y luego no cumple, pues. Y luego Raúl Tello lo enjuicia políticamente porque quieren esperar a que se mueran los jubilados antes de pagarle. Esa es la realidad. Mientras hay empresas como TAME, que tienen acumuladas 400 millones de dólares en pérdidas y siguen prestando plata para seguir en el gasto público alto que existe el día de hoy. Él, que no cumple con su trabajo, tiene tiempo para ir a defender a la ministra del Interior, que no cumple con su trabajo y se muere la gente en la calle y en las cárceles incompetentemente, de manera absoluta. Ella sale, se da tiempo para ir a defender a la ministra de Salud, que le hacía que le inyecten a muchísimas personas medicinas caducadas y que hacían revisiones de SIDA, de VIH, que las utilizaban medicamentos o pruebas que tenían fallas enormes. Así está la realidad del ministro Richard Martínez, de la ministra del Interior y de la ministra de Salud. Y entre los tres pretenden salvarse entre ellos. Hay una preguntita, sí, quiero hacerle una pregunta de hace rato. ¿Ustedes están rompiendo un acuerdo con el gobierno nacional? Porque y a preguntarle si es que era título personal. No, es que le pregunto porque estuvo aquí el asambleísta Donoso hace ratito. Tiene criterios disímiles a los suyos. Cuando haces un acuerdo y ese acuerdo implica impunidad, tú eres parte de la impunidad, la ciudadanía te rechaza y te desprecia. Ningún acuerdo político puede implicar impunidad. Un gobierno, porque los que se quieren dejar engañar y comer el cuento de que la inestabilidad, de que estos son los 2 o 3 ministros que sostienen al gobierno, cuando un gobierno se sostiene en la gente, en la creación de empleo, en la seguridad, en la salud. Sí, señor. Este gobierno no tiene ni seguridad, ni salud, ni empleo. Y cualquier ciudadano, cualquier persona que no lo pueda ver, pues si está en términos de lo político, yo no creo que sea distinto a alguien que sufre de algún tipo de ceguera parasitaria que se sirve de la permanencia de esos ministros en el cargo, porque los ciudadanos son perjudicados por la permanencia de esos ministros en el cargo. Y usted dijo algo grave e interesante. El presidente Moreno dijo que había un estado de grave conmoción interna. Esto es, ¿se puede hacer un llamado a muerte cruzada? Usted lo dijo. El presidente de la hay
¿Se avisó esa posibilidad en el país? No lo pongo yo, pero ese es el riesgo que están llevando estos ministros Ujú. a la nación. Todos queremos que cada gobierno termine los periodos para los cuales son. Por eso, este acuerdo que existió tiene unos hitos interesantes. Primero que yo me opuse siendo parte Bueno, de un usted dice bloque. existió también, existió, dice ya, se está rompiendo el acuerdo. Es que lo que pasa es que existió porque al día siguiente, la semana siguiente, Sí. no se censuró a la señora Espinosa, a la ex canciller, por los votos de los mismos morenistas, porque decían que no había acuerdo para fiscalizar. ¿Cómo es esto? Si el punto 5 ahí era ese, yo no fui parte del acuerdo, yo me abstuve. César Litardo representaba una duda. Una duda siempre es mejor que la certeza de una mala administración. A pesar de eso, yo entiendo por qué Guillermo hizo lo que hizo. Yo me abstuve y él después dijo que bueno, que eso es respetable. Y de hecho yo creo que es respetable que él también tenga sus posiciones. Y eso es otro hito, porque antes, cuando los asambleístas votaban con sensatez también, pues pretendían sancionarlos. Ujú. Ahora Guillermo Lasso ha tenido una realidad, una vocación de coherencia con respecto a ciertas renuncias relevantes, pues yo me he mantenido también coherente en no darle el voto en este caso particular al morenismo tampoco para que le dirija a la asamblea. Y le han respetado eso. Y sí, claro, Guillermo lo ha respetado absolutamente. Y el bloque, que no es el bloque de Creo, es el bloque de la Unidad por el Cambio. Cuando yo era coordinador de bancada y durante el primer año hacíamos oposición, manteniéndonos en la oposición, respetando lo que le prometimos a los ciudadanos y representándolos, el bloque se llamaba Unidad por el Cambio. Porque el bloque es un conjunto de partidos políticos. Estaba Suma y todo. Estaba Suma, Podemos, Participa, Ciaria, Amauta, Creo, Independientes. Hoy hay lo mismo pero menos. Entonces, claro, se confunde Creo con el bloque, cuando en el bloque hay opiniones disímiles que te terminan haciendo votar. Uno no entiende cuando el bloque vota por mantener el artículo 98 del tema de los productores nacionales. Yo voto en contra, porque eso es lo que nosotros proponemos, eliminar monopolios. Pero el bloque no, porque ahí está disimilitud. Entonces, en ese sentido, cuando vengan las reformas laborales, pues como siempre yo seré firme en lo que he propuesto, ojalá que el bloque también se mantenga firme, pero en términos del juicio político, de nuevo, es para remover funcionarios cuya permanencia en el cargo constituye un impedimento en el normal desarrollo de la nación. Ujú. La ministra del Interior, a toda luz, no ha podido mantener el orden público ni preservar la paz social. No ha podido cumplir con el decreto para mantener la paz y la seguridad en las cárceles, no ha podido. Y a vista y paciencia de la ministra del Interior, de la gente, responsabilidad de la ministra del Interior, pues asesinaron en Facebook a una mujer que estaba secuestrada. Debe ser el caso de femicidio más relevante en los últimos años en el Ecuador, porque se hizo en vivo. Y tiene la misma responsabilidad que el Procurador General del Estado. Porque se acordarán ustedes que el Procurador mandó a 2 personas a participar de un juicio, porque era interés del Estado que haya algún tipo de reparación para el Estado. Estas 2 personas no llegaron, nos separaron, y por eso lo censuramos. De la misma manera, si hay un interés superior del Estado de mantener la vida de la gente, y los ciudadanos, la fuerza pública, No llegan. no salvan esa vida que la pueden salvar, también es responsable política. Es exactamente el mismo concepto. Pero usted sabe, asambleísta, que el tema es numérico. Y pese a que hay claridad como en la posición que usted nos ha exhibido y coherencia, #ceguera parasitaria. Me encantó esto. Muy bueno. ¿Cuál era su cuenta de Twitter? Gómez Roberto A. Ya. A pesar de que hay estos elementos, es el imperio de los votos el que dirá No, qué pasa. Es el imperio de la moral. ¿Será? Siempre es el imperio de la moral. Cuando los ciudadanos ya sancionan moralmente, si los asambleístas no respetan esa sanción moral y no la representan, pues serán sancionados y serán sometidos al escarnio público como debe ser. Es moral. Nosotros empezamos con un número de asambleístas que no representaba una mayoría suficiente para nada. Y aún así se han logrado cosas relevantes cuando la asamblea se pone de parte de los ciudadanos. Esto no es un tema numérico. Si el tema fuera numérico no pudiéramos hacer nada y tuviéramos que renunciar a tomar cualquier acción. Este es un tema moral, es un tema público, es un tema político también. Y yo siempre lo he visto así.
y hay que verlo así. Muchas gracias, asambleístas. Se nos Gracias. agotó el tiempo. Para servirle, Muy un abrazo a interesante el tema. todos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.